Bienvenidos a la historia de América Latina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas. Hoy vamos a continuar con el segundo programa de esta zona del continente donde mi corazón siempre ha estado, que es en Argentina, Uruguay, Paraguay. Habíamos dejado al Paraguay al borde del abismo y desafortunadamente tenemos que meterlo en lo profundo del abismo para empezar el capítulo. La guerra de la Triple Alianza. Paraguay tuvo una independencia verdaderamente incruenta. En términos de batallas, no pagó la cuota de sangre que muchos otros sí pagamos por esa independencia del Imperio Español. Pero su gran tormento, su viacrucis, su terrible historia vendría después. Paraguay va a ser una república bastante próspera, bastante pujante. Tuvo un personaje que se llamaba Gaspar Francia, que es digno de la novela del dictador y que fue llevado a la literatura por Roa Bastos en Yo el Supremo, un personaje, digamos, que hizo casi que una patria a su medida, pero era una patria próspera, con una dictadura feroz, o sea, un personaje bastante polémico, extraño, multifacético, Gaspar Francia. Y después de él viene otro que no es menos, que es López Solano, y López Solano va a ser un personaje legendario. Continuaremos citando, y muy especialmente en este capítulo, a Eduardo Galeano, que es nuestro escritor de cabecera del Uruguay, junto con Mario Benedetti y Horacio Quiroga, en esta región en donde estamos justamente, y él nos habla de estos personajes de López Solano y de Lisa Lynch, esta irlandesa pelirroja rebelde que comandó ella misma un ejército de mujeres, y nos cuenta de la historia de ellos dos. Y López Solano le va a declarar una guerra a los vecinos. Él tiene una alianza con el Uruguay, con uno de los partidos políticos, que son los blancos. En Uruguay hay dos partidos políticos en ese momento, y aún ahora los blancos y los colorados. Entonces hay una confrontación entre los blancos y los colorados. Él entra a apoyar a los blancos. Él le declara la guerra a los vecinos. Esa guerra la declaró el Paraguay. Pero resulta que lo van a tomar entre Argentina, Brasil y Uruguay y lo van a despedazar. Y esta va a ser una guerra tan absolutamente aterradora que genera una muy amarga identidad en los paraguayos, que tienen en esa herida fundacional una especie de epopeya parecida a la que tienen los polacos con la gran rebelión de Varsovia en el 44, cuando los soviéticos los vieron morir y los nazis los aplastaron. Una cosa así como una derrota tan fulminante que termina siendo una narrativa, una cosa muy particular, razón por la cual los paraguayos tienen un sentir distinto de América Latina al que sentimos los demás, pero son profundamente latinoamericanos, como lo somos todos. Esta guerra es de 1864 a 1870, y en esta guerra va a ser tan brava la cosa, tan brava, que ellos van a perder una gran cantidad de territorio. Brasil ganó la guerra, ganó los territorios del norte del río Apa, que hoy son parte del estado de Mato Grosso do Sul.
Argentina ganó definitivamente la disputa por las provincias de las Misiones. Como habíamos visto en el capítulo pasado, las Misiones están entre el Paraguay y la Argentina y se pierden en el momento en que España las negocia con el Imperio Portugués. Lo que queda de ese territorio de Misiones, que la mayoría fue en el Paraguay, va a quedar en este momento a la fecha del lado argentino. Y lo del río Apa queda del lado brasilero. Entonces, la guerra va a ser tan absolutamente aterradora que van a perder, unos dicen que la tercera parte y otros dicen que la mitad de la población masculina del Paraguay. O sea, esto fue una carnicería tan absolutamente grande que tocó declarar la poligamia. Los hombres que sobrevivieron no eran suficientes para poblar el Paraguay. Paraguay quedó cercenado, quedó fuera de las tierras. Entonces, Eduardo Galeano, en las Memorias del Fuego, nos narra capítulos y mitos de América Latina, como Elisa Lynch, rodeada por los vencedores, Elisa cava con sus uñas una fosa para Solano López. Ya no suenan los clarines, ni las balas silban, ni estallan las granadas, las moscas acribillan la cara del mariscal y se le acomete a campo abierto. Pero Elisa no ve más que niebla roja. Mientras abre la tierra a manotazos, ella insulta a un maldito día y se demora el sol en el horizonte porque el día no se atreve a retirarse antes que ella termine de maldecirlo. Esta irlandesa de pelo dorado, que ha peleado al mando de una columna de mujeres armadas de azadas y de palos, ha sido la más implacable consejera de López. Anoche, al cabo de 16 años y 4 hijos, le dijo por primera vez que la quería. En esta guerra tan desigual, en esta epopeya trágica, en este sino terrible que marca la historia del Paraguay, lo hablamos la vez pasada y lo vamos a volver a mencionar, el guaraní. Y dice Galeano: del Paraguay aniquilado sobrevive la lengua. Misteriosos poderes tiene el guaraní. Lengua de indios, lengua de conquistados que los conquistadores hicieron suyas. A pesar de las prohibiciones y desprecios, el guaraní es la lengua nacional de esta patria en escombros y lengua nacional seguirá siendo, aunque la ley no lo quiera. Hoy día es idioma oficial, ¿no? Aquí los mosquitos se seguirán llamando uña del diablo y caballito del diablo la libélula. Seguirán siendo fuegos de la luna las estrellas y el crepúsculo la boca de la noche. En guaraní han pronunciado los soldados paraguayos su santo y seña y sus arengas mientras duró la guerra, y en guaraní han cantado, en guaraní callan ahora los muertos. Entonces esto nos dice Galeano del guaraní, y tenemos una anécdota absolutamente importante del guaraní, y es que en el partido del Mundial de Fútbol, ya vamos a llegar al fútbol, tranquilos, del 2002, Japón y Corea, en ese momento hubo un partido entre Paraguay y Eslovenia. Paraguay tenía un director técnico italiano, y ese director técnico italiano les estaba dando instrucciones que no solamente les minaban la moral, sino que no resolvían el tema del partido. Chilaver, arquero, en ese momento reúne al equipo y les da las instrucciones en guaraní, con lo cual el director técnico queda no solamente fuera del esquema, sino fuera del entendimiento de lo que se está haciendo. Redirige el partido, les da las instrucciones en guaraní y se lo ganan a Eslovenia en el Mundial del 2002. Eso significa el guaraní, aparte del hermoso lago de Ipacaraí, que cuentan ellos que es tan importante. Paraguay por eso tiene una historia completamente diferente, y Paraguay vive lo suyo. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. Cuando quede aniquilado después de la guerra de la Triple Alianza, ¿quiénes van a sacar adelante al Paraguay?
¿Quiénes van a responder por el Paraguay? Las mujeres paraguayas se alzarán para levantar ese país. Se les llama las residentes. Estas mujeres sacaron adelante un país en ruinas y lo que hoy es Paraguay es por ellas. Ellas, igual que las mujeres alemanas que reconstruyeron Alemania ladrillo por ladrillo después de la gran hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, son mujeres que han hecho que los países aún existan y hay todo honor a las mujeres paraguayas y ellas están en los billetes del dinero paraguayo, lo que no significa que no sea un país machista, significa que es un país que honra a las mujeres que le dieron la reconstrucción poderosa de lo que es este imaginario impresionante de las mujeres paraguayas a quienes rendimos honor en el relato siempre. Entonces, esa es la situación particular del Paraguay, tan dramática. No hay ninguna guerra en nuestro continente entre nosotros que haya sido tan dura, tan triste, tan terrible como la guerra de la Triple Alianza, una herida que tienen todavía completamente abierta los paraguayos. Entonces, ahí quedaron en el abismo, ¿sí? Ahora, Colombia, durante este conflicto, se declaró en solidaridad con la República del Paraguay y declaró su apoyo. No fue un apoyo en tropas, fue un apoyo de solidaridad, un gesto diplomático de situarse y de ponerse en los zapatos de los paraguayos. Ese gesto generó que aún hoy exista una amistad entre los dos pueblos que hace que los paraguayos sean hermanos de los colombianos. Este gesto consistió en una declaración que decían que si los paraguayos llegaban a perder la patria, porque la cosa era de ese dramatismo, podrían haber perdido el territorio mismo, la nación, como los polacos, o sea, hubieran quedado como los polacos, que de pasar eso, ellos no quedarían apátridas, porque Colombia les daría la mano y siempre sería su país. Por eso somos hermanos con los paraguayos. Entonces, esta es la situación particular. Hoy por hoy el Paraguay es un país bello, con estas heridas y estas poesías y estas historias, y la gente, todo el mundo se sabe la historia del Paraguay allá. Es absolutamente interesante cómo ellos entienden y conocen su pueblo, su cultura, su memoria y su vida allá en la hermosa Asunción, en el Paraguay. Ayudo felicita Arubón de Guará ne santo Araguaje. Hoy víspera pejaré tu pao pego repicar de incomparable alegría o anuncian el nacimiento tu llegada en este templo como el sol de bellos días. Se oye el coro del cielo de melodiosos clarines, los ángeles y serafines oh pura y sin recelo. O ella pepe en este suelo, no nace otro de llave, a ope bondereza fe, junto los cuatro elementos, hay feliz de nacimiento, upe bien ahí de bebé. Entonces por aquí nos vamos a meter con las grandes migraciones a estos países, a la Argentina y al Uruguay, pero particularmente a la Argentina va a llegar una migración masiva. Recordemos que entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 40 millones de europeos emigraron hacia América, arriba en el norte y abajo en la Argentina. Y fueron estas migraciones las que constituyeron relatos fundacionales en ambas partes. En esa época las migraciones estaban autorizadas, eran políticas de Estado, y a esta gente se les recibió en condiciones de migración importante, y las migraciones han hecho posible los países. Entonces, en esta época en donde la migración se mira como un fenómeno anómalo, es importante recordar que por ellos existen los países y que las migraciones siempre son oportunidades para los pueblos y que los emigrantes siempre nos traen nuevos aires, nuevas riquezas y nuevas miradas del mundo. Cerca de 9 millones de personas llegaron a la región, 38% eran italianos, 28% españoles, 11% portugueses, la mitad se instaló en Argentina, más de un tercio en el Brasil y el resto en el Uruguay,
causando un impacto impresionante. Así que Buenos Aires va a pasar de 400.000 habitantes a 4 millones de habitantes. Van a llegar de los barcos en grandes cantidades. Edmundo de Amicis escribió un libro que se llamaba Corazón, y ahí hay una parte que se llama De los Apeninos a los Andes, que es un retrato muy hermoso de lo que fue esta gran migración. Esa nostalgia porteña queda también marcada por este sino de abandono y desarraigo que significa la llegada de millones de personas que dejaron el alma en el lugar de donde venían y llegan con la nostalgia viva al estuario, a Montevideo, a Buenos Aires. Llegan allá y eso es lo que le da ese aire triste, porque eso tiene un aire triste como en el ambiente, una cierta melancolía, que es lo que va a poder recoger de manera sublime el tango. Ese tango que llega de las épocas del arrabal, barrio bajero, que se consideraba una música de malevaje porque era capaz de narrar la epopeya de un mundo, de las migraciones que se confundían en todos estos pueblos que se encontraban, y de ahí va a salir su propio lenguaje, el lunfardo. Discépolo dice que el tango es un pensamiento triste que se baila. El tango tiene un contenido de tragedia, un aire de dolor de la vida, pero de coraje y de esperanza también, con una sensualidad maravillosa y esa melancolía del bandoneón. Y el tango más adelante entrará a ser un factor de identidad nacional, y hoy a Argentina se le conoce con el tango por esa música única que es la banda sonora de la Argentina, del Uruguay, y que también va a tener una influencia muy poderosa sobre el eje cafetero en Colombia, porque Gardel muere en Medellín. Buenos Aires y Montevideo se disputan permanentemente la cuna de Gardel. Y yo, en lo personal, rindo homenaje a Astor Piazzolla, que es uno de los músicos más impresionantes que va a dar la Argentina, un hombre que le dio su propia versión al tango y le tocó pasar casi toda la vida en el exilio porque decía que era lo único que no se podía criticar en la Argentina, el tango. Pero el tango es el aporte de ellos a la música del mundo y no es poca cosa. Entonces, las migraciones van a generar este carácter. En un principio va a ser difícil para ellos, y este tango va a ser como el blues. Es así como ese blues es un tango triste. A pesar de que era una política nacional, no era tan fácil que los admitieran en primera instancia. Había segregación y poco a poco se fueron integrando a una identidad que por último termina siendo el relato colectivo. Ahora, ese relato colectivo es sublime desde las migraciones, pero es un relato que desconoce el mundo indígena y desconoce el mundo afro. Entonces, el mundo indígena va a ser recogido y reconocido es en la música folclórica, porque de aquí vienen unos músicos. Están por un lado Piero es colombiano también, ese nacionalizó acá, él es argentino y es nuestro. O sea, lo estamos saludando de ambas orillas, ¿sí? Del norte y del sur del continente estamos saludando a Piero en estos relatos. Y están los durísimos, Atahualpa Yupanqui, está Mercedes Sosa, que es nuestra toda y que va a relatar ese folclore de Tucumán, de la Argentina profunda. Como hemos dicho, Argentina terminan siendo dos países,
el país porteño de Buenos Aires y el resto de las provincias, Salta, Tucumán, Mendoza, de todo ese mundo viene Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, José Larralde, Horacio Guaraní, el cantor, Si se calla el cantor. Y hay un personaje que va a estar, digamos, en un punto entre los dos, entre el folclore y el rock, León Gieco y todos sus caballos blancos. Y solo le pido a Dios. León Gieco es un enlace entre diferentes generaciones y diferentes formas de música que realmente vale la pena explorar en todo el canto de esta gente. Larga, muchacho, tu voz, joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tu llanto, joven, porque surge de tu sangre, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Con respecto al rock, vuelvo a insistir, hay 5 capítulos de Haciendo Rock en Hispanoamérica, donde la Argentina tiene su protagonismo y su visión y todo lo que nos ha aportado. Eso, digamos, para que se los vuelvan a escuchar y se pillen qué significa el rock argentino, que son palabras mayores. También de los cantores estaba Biglietti, Daniel Biglietti, uruguayo. Y ese canto del sur nos va a dar una identidad, porque al estarse narrando ellos terminan narrándonos a nosotros. Entonces los chalchaleros, con ese paisaje de Catamarca de 1000 distintos tonos de verde y un pueblito allí y un pueblito acá, van a hacer una labor musical tan poderosa que nos van a terminar construyendo una identidad a todos. Esa es una de las magias más grandes de América Latina. Cada vez que alguien empieza a tejer su propia identidad narrativa, nos cuenta a todos. Y eso nos pasa desde México y nos pasa en Buenos Aires y nos entrelazamos unos a otros. O sea, lo que es la identidad de América Latina es todo esto que hemos estado hablando. Es ese Caribe, es ese México ranchero, es ese canto sureño, es esa zampoña y ese charango boliviano. Eso es lo que somos, la mezcla y la suma de todos nosotros. Es Rubén Blades, ¿sí? Contando las historias y buscando América. Todo eso somos nosotros, ¿no? Eso va desde Celia Cruz hasta Mercedes Sosa, atravesando todo el sur del continente, entre las zampoñas y entre todos estos cantos andinos y todos estos tambores tucumanos. Eso es América Latina, un acto de identidad colectiva narrado desde cada pequeño pedacito del mundo donde cada uno de ellos nació y cantó. Por eso nuestra magia es tan poderosa. Entonces, de aquí vienen pues una gente muy dura. Entonces están todos los folcloristas y están los escritores. Bueno, ya cuando decimos los escritores nos tenemos es que más o menos poner de rodillas, porque en un lugar donde haya nacido Jorge Luis Borges y haya escrito las ficciones y la biblioteca de Babel y el poema de los dones y esa cantidad de laberintos mentales en donde uno se pierde en el tiempo, en el plano y en el espacio en el que uno lo está leyendo para formar uno parte de sus ficciones en las ruinas circulares o en el jardín de los senderos que se bifurcan o en el Aleph, donde quedan esos puntos metafísicos, donde queda suspendida la mente cuando se mete uno en el atrevimiento de leer a Borges. Entonces, bueno, eso ya es una cosa de dar alaridos, pero en serio. O sea, un lugar donde haya nacido Jorge Luis Borges es un lugar bendecido por la infinita inmortalidad de la capacidad de la literatura para construir el entorno humano.
Pero eso ya sería bastante, ¿no? Pero es que de allá es mi papacito, corazón de mi vida, Julio Cortázar. Julio Cortázar, el hombre de los cronopios y de las famas, el hombre de la rayuela, el hombre que creó una forma de lenguaje que le dio a una generación una cotidianidad capaz de describir en lo más simple el asombro profundo de estar vivo. Entonces Borges decía que nada más falso que la facilidad del lenguaje en Cortázar, queriendo decir que detrás de la facilidad del lenguaje de Cortázar había una complejidad narrativa infinita. O sea, que para que sonara tan suave, tan cotidiano, tan simple, ¿no? Pues se recomienda leer Carta a una señorita en París. Meterse uno en Cortázar y meterse en estas historias de los cronopios y en la historia de los relojes. Cuando a uno le regalan un reloj, en realidad uno es el que queda regalado al reloj. El reloj queda muy contento porque uno va a vivir de acuerdo con él, va a pensar con él, va a hacer lo que él dice, él va a determinar su vida. Entonces lo mejor que le puede pasar a los relojes es que le regalen seres humanos. Uno se mete ahí y aquí también queda loco con toda la cantidad de personajes, con las instrucciones para subir escaleras, con las instrucciones para un entierro, con las instrucciones para llorar, con la maga de Rayuela, una novela que se puede leer en diferentes órdenes en los diferentes capítulos porque es como un mecano que se ensambla. La escribió de una manera, la escribió de otra y la escribió de otra cualquiera. O sea, eso es un prodigio, y como su literatura es tan cotidiana, entonces eso era lo que decía Borges, que detrás de esa simpleza aparente de su literatura se escondía una complejidad literaria genial. Y por eso decía que era falsa la facilidad, porque la facilidad era el resultado de la enorme complejidad literaria con la cual Cortázar describió el mundo de una generación y de ahí en adelante nos creó unas construcciones magníficas. Entonces, bueno, Ernesto Sábato además lo mencionamos un poco en las guerras civiles de la Argentina como dos planos narrativos de sobrehéroes y tumbas, uno de los cuales se refiere permanentemente a las guerras civiles y otro a la vida cotidiana que está contando un personaje tan extravagante como Alejandra, y a la vez también esto que habíamos dicho que es aterrador, el informe sobre ciegos. Eso es de verdad una experiencia al miedo. Ernesto Sábato va a hacer El túnel. Y El túnel va a ser, digamos, como su primera obra enorme. Abaddon el exterminador también va a ser Sábato. Y El tribunal Russell. Vamos después de las dictaduras a contarles qué es el tribunal Russell, que va a ser Ernesto Sábato, que además era pirómano, consideraba que su obra no valía la pena y cada vez que terminaba de escribir le iba a meter a la chimenea y le iba a quemar. Y tuvo una mujer a la que le tiene que agradecer a América Latina y el mundo porque ella impedía que él quemara las cosas que escribía. Y andaba pendiente de que cuando terminara de escribir no fuera a quemar esa vaina, porque si no nos quedábamos sin leerla. O sea, este sí que era un personaje bien raro, Ernesto Sábato. Basta leer los abismos profundos que narra en sus obras y en sus escritores y sus fantasmas, como nos decía él. La industria editorial de la Argentina es una de las fortunas del continente junto con la industria editorial mexicana. Y por editorial suramericana es que existe 100 años de soledad, porque fueron los primeros que aceptaron escribir esa novela que nos definiría en este tejido sutil de lo que significa ser América Latina. Eso por el lado de los argentinos, por el lado de Alfonsina Storni, esa mujer poetisa del mar, Alfonsina y el mar, y por el lado de Alejandra Pizarnik, dos figuras trágicas de la literatura argentina, dos poetas que vieron en la sombra su destino y que son poderosas para entrar en ese mundo de las mujeres argentinas. Esta gente es profunda, esta gente es poderosa. Y por el lado del Uruguay, nosotros tenemos 4 escritores con los que hubiera valido la pena toda la aventura literaria del continente. Por un lado, Eduardo Galeano, forjador de identidades, constructor de mundos, constructor de utopías, un hombre que nos dejó un contenido absolutamente valioso de lo que es ser humano, de lo que es ser consciente, de lo que es ser solidario, de lo que es ser poético, de lo que es ser latinoamericano. Cuando yo les hablo de las Memorias del Fuego, les estoy hablando de una epopeya narrativa de este hombre que hizo en 3 tomos, que es Los Nacimientos, el segundo tomo La Memoria del Fuego, las caras y las máscaras, y el tercer tomo El siglo del viento.
ahí uno a través de una cantidad de mitos se echa un recorrido por esta narrativa y queda como con una buena pincelada de nuestras historias y lo que somos. Él con su libro de los abrazos, Las venas abiertas en América Latina, fue el que más se conoció, pero realmente su obra es esencial toda. Otro de los personajes muy amados es Mario Benedetti. Mario Benedetti va a generar una poesía cotidiana a la que va a llamar cotidiana. Y es una poesía para andar uno por todas partes, para irse a dormir, para levantarse por la mañana, para hacer amigos, para compartir, para tomarse un mate, para tomarse un té, para tomarse un vino. Compañera, usted puede contar conmigo, no hasta 2 ni hasta 3, sino contar conmigo. O sea, cuando él empieza a hablar todas esas formas de amor, los formales y el frío, cuando empieza a contar sus poemas tan simples y tan profundos y tan poderosos, y también cuando empieza a narrar las dictaduras, los astros y vos, cuando la dictadura empieza a sembrar sus garras en el Uruguay y empiezan a arrestar, a torturar y a desaparecer los estudiantes, tiene los cuentos La Tregua, que es la historia de Laura Avellaneda y un poema de ella, La última noción de Laura Avellaneda, y la historia de ella y Martín Santomé, y tiene también Gracias por el fuego. O sea, aquí cuando hablamos de cada uno de ellos estamos hablando de todos, pero estamos hablando específicamente de un país que, como el Uruguay, puede generar gente de este nivel. Hay otro, este es un personaje trágico, profundo, complejo, Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti va a generar un mundo que se llama Santa María. Y Santa María es una alegoría de la ciudad de Montevideo. Entonces, en esa ciudad de Montevideo habitan muchas formas de miseria, de nostalgia y de fracasos, que están retratados de una manera, digamos, profunda y desesperanzada en la obra de Onetti, ¿no? Entonces, digamos, leer El Astillero, una empresa que no existe, donde solamente pueden trabajar los que aceptan el fracaso cotidiano y la imposibilidad de que sus sueños se realicen. Entonces, todo es una cosa así, ¿no? Hay un cuento que se llama Esbjerg en la costa, y es un hombre que de pronto ve que su mujer es danesa, y él ve que todos los días, a cualquier hora del día o de la noche, ella huye, sale a la calle sin rumbo ninguno. Ya al cabo de mucho tiempo de estar demasiado curioso con lo que pasa con ella, decide seguirla. Y cuando la sigue descubre que ella se sienta en el puerto a ver partir los barcos para Dinamarca, y que la nostalgia le está consumiendo el alma, el mal de la tristeza, esa tristeza que les digo que se hace plomiza en el estuario y en esa nostalgia porteña y montevideana. Entonces él hace una cantidad de maromas para poderse conseguir la plata para mandarla a Dinamarca, pero todo le sale mal, trata de robar al jefe, el jefe se da cuenta, le queda debiendo lo que ni siquiera logró tener, y de pronto, cuando todo ha fracasado, cuando todo ha salido mal, decide que es su deber moral, por amor a esa mujer, acompañarla a cualquier parte, a cualquier hora del día, de la noche, sin rumbo ni manera alguna, a sentarse a ver en el puerto partir los barcos para Dinamarca. Eso es Onetti. O sea, uno se mete en el universo de Onetti y eso le puede pasar cualquier cosa con Juan Carlos Onetti. Y otro no menos bravo es Horacio Quiroga, ¿no? Horacio Quiroga, lo que pasa es que él es el Paraná, él es ya, digamos, como el profundo ruralismo enorme y solitario, y también es muy duro. Quiroga es durísimo, durísimo, y es absolutamente genial. Y es un personaje que nos mete en esos bosques desolados con seres imaginarios de la nostalgia, de los duelos que no hemos logrado. El hijo con el que él habla todo el tiempo, después del cuento se da uno cuenta que el hijo está muerto. Y que él está hablando es con la ilusión de ese hijo. Quiroga es muy duro. No es una literatura leve, pero es una literatura poderosa. Y Benedetti nos enseña a defender la alegría como una trinchera, defender la alegría en todas las circunstancias. O sea, Benedetti nos da la fuerza, Galeano nos da la lucidez, y los otros dos nos dan un paseo profundo por la desesperanza, pero a la vez por lo sublime de la condición humana.
Entonces, aquí hay gente muy dura. Pues está Augusto Roa Bastos en el Paraguay, contando del lado de los paraguayos esta trágica epopeya, como nos dice también Galeano de él. Está Josefina Pla, está Elio Vera, está Carmen Soler. Entonces, entre los escritores y los cantores, los folcloristas y los cantautores, hay un fresco monumental, como un enorme gobelino de lo que somos todos en esta pintura del sur. Y en esta manera como esta gente nos canta, nos narra, nos toca el bandoneón, lo mismo que nos toca la música de su gran folclor, lo mismo que nos narra en la literatura, y por eso es que ellos están en el centro de mi corazón, que si no fuera yo rockera, que ya es suficiente, esto sería otra parte de mi alma. Entonces por eso es que yo habito esa región, porque esa región me habita el alma. Bueno, nos vamos a tener que meter en las dictaduras porque no vamos a poder eludir esto. Bueno, sucede que una vez más en Panamá se arma la doctrina de la seguridad nacional para generar la Guerra Fría en América Latina, que empieza de todas maneras con el golpe de Estado en Guatemala Arbenz, que se consolida como una reacción a la Revolución Cubana, y esta determinación geopolítica va a generar una tragedia histórica en toda la América Latina que va desde las guerras que narramos en Centroamérica hasta las dictaduras del Cono Sur, atravesando todo el continente con una polaridad histórica de la cual no hemos terminado de salir todavía. Entonces resulta que esta doctrina de la seguridad nacional va a hacer que se planeen una serie de golpes de Estado que van a empezar en el Brasil, o sea que el cuento se los vuelvo a echar en el Brasil porque se nos aparece por todas partes. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí en el sur aparece en el Brasil 1964 con João Goulart. Ya lo veremos en los siguientes capítulos cuando empecemos a hablar del Brasil. Luego va a llegar a Uruguay con la dictadura de Bordaberry, 72, y luego va a llegar en el 73 con el brutal golpe de Estado chileno de Pinochet a Salvador Allende, y en 1976 va a llegar a la Argentina poniendo final a un periodo caótico que fue el gobierno de Isabelita Perón, y nos va a llevar a la barbaridad más grande que es la dictadura argentina. Pero en el Paraguay todo es distinto. En el Paraguay la cosa estaba desde antes. Paraguay tenía ya desde el 54 a Stroessner. Stroessner estuvo 34 años en el poder. Él hizo una represión política que era combo. Esto tenía de ejército nazi, que fue el que los formó. Tenía de técnicas de tortura de los paracaidistas argelinos que aplicaron toda clase de barbaridades contra el pueblo argelino en la independencia de Argelia contra Francia en 1965. Estos paracaidistas que se llamaban los Pies Negros, que eran las colonias francesas en Argelia, que Argelia era considerado por Francia un departamento, ni siquiera una colonia. Cuando empiezan esa cruentísima guerra de independencia y la pierden los franceses argelinos y la ganan los argelinos, motivo por el cual hoy existe Argelia, esta gente se va a ir para el Paraguay y va a entrenar en esas técnicas terribles que se usaron contra la gente en las calles de Orán y en las calles de Argel. Entonces eso lo tienen ellos de su propia cosecha,
pero luego se montan en el tren de la doctrina de la seguridad nacional, entonces se montan en la historia de las torturas que ya vienen de la CIA y de Escuela de las Américas, y ahí queda un combo y les toca a los pueblos paraguayos. Todo esto, oiga, los resultados de 3 macabros procesos históricos se van a cernir de manera terrible sobre el Paraguay. Entonces, ellos también forman parte de las dictaduras, pero tienen su propia cosecha que viene de antes. Entonces, estas dictaduras van a durar mucho tiempo, 34 años la dictadura de Stroessner, 12 años la dictadura de Bordaberry en el Uruguay, la Junta en la Argentina, con Macera, con Agosti, con Videla, con los vuelos de la muerte, con 30.000 desaparecidos, con una tragedia histórica muy grande. Va a estar en lo que se llamó proceso de reorganización nacional. Había habido una dictadura militar antes, la de Onganía, y el Cordobazo, un movimiento estudiantil de la provincia de Córdoba, tumbó esa dictadura. Segundo Cordobazo, que había creado lo que es la Universidad Moderna en América Latina. Este segundo Cordobazo, los estudiantes, ellos solitos, tumban la dictadura de Onganía. Por eso les cantan que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Entonces resulta que esta dictadura va a ser muy brava y va a terminar con un fiasco histórico que, si no hubiera sido tan trágico, sería casi que una opereta, ¿no? La Guerra de las Malvinas. Entonces ellos, cuando ven que la dictadura ya no puede sobre el pueblo mantener ese nivel de terror, se inventan una guerra, el viejo truco de inventarse un enemigo externo para lograr una cohesión interna, y van a enfrentarse a un ejército que es muchísimo más grande que ellos, el ejército británico. Pero por favor, entonces por las Malvinas, que las habíamos dejado allá en toda esa vuelta que van a hacer la Armada inglesa por el sur del continente en su intento por meterse a Buenos Aires varias veces. Entonces bueno, ahí es cuando quedan las Malvinas. Sí es una colonia, claro que es una colonia. ¿Es un acto colonialista? Claro que es un acto colonialista, pero era totalmente oportunista la manera como se metieron en esta guerra. Y era terrible la forma como mandaron a estos jóvenes con 2 o 3 meses de entrenamiento a enfrentarse a las tropas de élite de los Gurkhas, que eran las tropas más entrenadas del ejército británico, y le van a dar a Margaret Thatcher de una vez por ahí derecho el pretexto que ella también necesitaba para crear una guerra que pusiera una cortina de humo sobre el cierre de las minas de carbón que llevaban a la ruina a todos los mineros de Escocia y del norte de Inglaterra. En ese momento Inglaterra va a tener una pauperización social gigantesca por la entrada de las políticas de hierro de Margaret Thatcher, y eso ella lo va a saber utilizar muy bien con la declaratoria de la Guerra de las Malvinas. Ella va a salir victoriosa de ahí, y los argentinos se van a dar cuenta que la dictadura los embarcó en una guerra que no podían ganar, que nunca la ganaron, que los engañó haciéndoles creer por la prensa que la estaban ganando, y que además le robaron su contribución económica a la dictadura y las vidas de una generación, que unos fueron desaparecidos y otros fueron muertos en la Guerra de las Malvinas. Por eso Fito Páez dice: mataron media generación. Y resulta que ahí se derrumba la dictadura, pues mejor dicho, ya no va a aguantar más. Y Argentina entra a la democracia. Chile llegará a la democracia por la vía del plebiscito de 1988, que lo contamos cuando estábamos en la parte de la región chilena. Pero esto es una política compacta del sur del continente. Por eso hablamos de las dictaduras del Cono Sur. Y aunque están bajo el mismo lineamiento histórico, de todo lo demás son distintas a las guerras que van a vivir la gente de América Central, pero del mismo cuño, digamos, de la misma doctrina geopolítica. Entonces eso es uno de los capítulos más aterradores. Los argentinos han hecho un ejercicio de memoria necesario, importante y poderoso. Ernesto Sábato, cuando las dictaduras pasaron, generaron unas leyes para protegerse. Esas leyes se llamaban las leyes de perdón y olvido, o las leyes de punto final, por medio de las cuales se autoexoneraban, porque lo que habían hecho era crímenes contra la humanidad, porque a las dictaduras lo que más temen es la verdad, enfrentar la verdad de lo que han hecho. Entonces resulta que, como en ese momento no se podían tocar jurídicamente, Ernesto Sábato crea el Tribunal Russell como un tribunal moral para señalar desde el punto de vista de la humanidad
el contenido de los crímenes de lo que había pasado allá. Más adelante viene con Alfonsín el que se puedan abrir la puerta para los juicios de ellos, y Baltasar Garzón va a aprovechar el hecho de que muchos de los que desaparecieron eran españoles para entrar, digamos, a rasgar ese manto de impunidad y entrar lo que van a ser los juicios a lo que fueron los personajes de estas dictaduras. Y de esa manera, bueno, se atraviesa este capítulo. Este capítulo está atravesado por todo el rock en español, por la prohibición de pasar canciones en inglés en las emisoras de la Argentina. Y como ellos ya para ese momento tenían 20 años de un movimiento musical brillantísimo, pues que era, como habíamos contado, Charly García, Spinetta, toda esta gente absolutamente maravillosa, de ahí va a surgir lo que nosotros llamamos el rock en tu idioma o el rock argentino. Va a salir Soda Stereo, va a salir Fito Páez, va a salir una constelación de estrellas que marcan nuestras bandas sonoras, pues así absolutamente impresionantes. Van a salir de esta tragedia de las Malvinas, en la cual se prohíbe el inglés en las emisoras, y por eso el rock se va a conocer en el continente completo. Ellos son influencers de América Latina, es decir, los argentinos sí son influencers. O sea, esta gente tiene una manera de narrar el mundo que cuando lo narra nos trama a todos, nos incluye a todos, nos explica a todos, nos canta a todos. Entonces bueno, eso pasa. Y ahí va a llegar todo este combo, y también va a llegar Santa Olaya, y por el lado del Uruguay, siempre con su cuota de profundidad, Jorge Drexler, y va a llegar Jorge Rada, va a llegar una gran cantidad de gente, y Cita Rosa. Y para pasar a otro capítulo de la Argentina están los cómics. Argentina tiene la mayor producción de cómics del continente. Va a tener cómics como Muñoz y Sampaio, Tony, D'Artagnan, y aquello que es otro elemento de construcción de América Latina y de identidad, Quino. El humor de Quino, Mafalda. O sea, Mafalda es la epopeya de la clase media. Esa clase media que siempre está en peligro de pauperización. La clase media siempre puede desaparecer. La clase media puede desaparecer con cualquier suspiro de la economía, porque su condición es inestable, porque navega en aguas sumamente turbulentas, en donde cualquier medida gubernamental, cualquier reforma, cualquier cosa puede desaparecer la clase media. Por eso el papá de Mafalda nunca duerme, porque la debe toda, y logra comprarse un carrito con un trabajo impresionante. Ese canto a la clase media, ese nivel aspiracional de llegar a un nivel de vida que rara vez o muy pocos van a alcanzar dentro del espectro que se pinta de lo que es un progreso en una sociedad como las latinoamericanas, donde todo podría llegar a suceder y en cambio tampoco no pasa necesariamente. Ese personaje es Quino, y el personaje de Mafalda es Libertad, que es un anarquista, es Manolito, que es un comerciante, es Felipito, que es un personaje que siempre la debe, que está fuera de lugar, que nunca hace las tareas, y es Miguelito, que es un personaje profundamente existencial, que se sienta en un andén a esperar algo de la vida. Entonces, con estos personajes, con el brillantísimo humor que es toda una narrativa de la condición humana, Quino es nuestra bandera en el continente. Y además hay otro personaje que siempre estará aquí, Roberto Fontana Rosa, caricaturista y de cómics. Él tiene un personaje macabro que se llama Boogie el Aceitoso. Es un matón, es un mercenario, es un tipo que mata por plata. Y siempre está tratando de simplificar las cosas. Entonces un día que lo invitan al Líbano y le explican toda la guerra libanesa, dijo, no, eso está muy intelectual. Me dicen, es que mire, usted no puede confundir a los drusos con los armenios, y no puede confundir a los chiitas con los sunitas, y no puede confundir y al Hezbollah. No, dice, no, mire, eso está muy intelectual. A mí dígame a quién es que hay que dispararle. Entonces Boogie el Aceitoso, si uno lo lee seguido, pierde la fe en la humanidad. Toca por capítulos. Está también Inodoro Pereira, un gaucho, que es toda la mitología de lo que significan los gauchos en la Argentina, de todo el mito de Martín Fierro, de toda esta idea de la libertad, los gauchos en el Brasil y los gauchos en la Argentina, que es otro rasgo de identidad de esa cultura de las estancias del ganado y de la infinita pampa que se pierde en el horizonte hasta que se acaba físicamente el continente. Mother
Pachamama bendiga las quenas que han de llorarte, las quenas que han de llorar. India, madre, yo me persino en silencio por la señal de tu sangre, por la señal de tu sangre. Fuiste la ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron a ser en tierras de tu Señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y luego llegamos a una religión que todos compartimos con ellos, el fútbol. El fútbol llega por allá, llega al Uruguay. El primer mundial de fútbol es en el Uruguay. Entonces se va a realizar en Montevideo en julio de 1930. Y el partido inaugural lo van a jugar Francia contra México. Y el campeón será el mismo mero Uruguay. Y ganará en el Estadio Centenario, centenario por el centenario ya de la Constitución. Cuando uno dice centenario de la independencia del Uruguay, dice cuál de todas las independencias, como le tocó hacer la vuelta varias veces, entonces que contra los españoles, que contra los brasileños, no. Esto es cuando ya queda clara la banda oriental. La banda oriental significa que ya el Uruguay no forma parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que hace valer la banda oriental y se llama la República Oriental del Uruguay. A los 100 años de sucedido eso, hacen el estadio que por ese hecho se llama Centenario. Entonces, entre las epopeyas de los uruguayos, dentro del mundo mitológico y cósmico del fútbol, está por supuesto el Maracanazo. Copa Mundo de 1950, jugada en Río de Janeiro, en el Maracaná, se enfrentan Brasil y Uruguay por la final y los brasileros ya estaban celebrando, o sea, ellos ya estaban enrumbados. Y esto ya estaba ahí, o sea, ya la tenían, ya estaban ahí. Y finalmente, en el minuto 70, Gilla mete un gol a Barbosa y con el pitazo se acaba el partido. Había 199,000 personas en el Maracaná y uno de los silencios más grandes que se ha oído sobre la tierra se oyó esta tarde en el Maracaná, el estadio más grande del continente, y esto se conoció como el Maracanazo. Los uruguayos con su paisito cuentan estas cosas. Y entonces van y tienen el botín de oro del mundial que se hizo en Sudáfrica con Forlán. O sea, cuando vamos a hablar de fútbol, los uruguayos tienen lo suyo. ¿Sí? Y tienen, estas son como las cositas que ellos dicen que les han pasado en la vida. Y bueno, esa es la narrativa uruguaya. Pero si nos vamos para la Argentina, bueno, pues vamos a hablar, a ver, Diego Armando Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, No sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. La pelota no se mancha. El Pelusa, el pibe del barrio, el ídolo de los Argentinos Juniors, el del Boca y el que hizo florecer a Nápoles. Se recomienda un documental que se llama Las ciudades del fútbol y se llama La Nápoles de Diego. Ese documental muestra cómo él le subió toda la nota a una ciudad vencida siempre por el Juventus en la crisis económica y social que tuvieron los italianos en los 80s, y este hombre va allá y hace florecer a Nápoles y hace florecer a Buenos Aires. Es uno de los personajes inmortales en la historia del fútbol. Su turbulenta vida personal también alimenta la leyenda
de este hombre que solito ganó el segundo campeonato de Argentina, es que lo ganó él solo. O sea, los demás lo acompañaron y le hicieron barra. Era impresionante ver cómo él solito llevaba a cabo un campeonato mundial. Entonces, Diego Armando Maradona y otro personaje entrañable, Messi, que también es otro de los grandes actual en este momento. Bueno, el fútbol acá pues es una cosa absolutamente impresionante. El tema entre Boca y River, todas las divisiones, los estadios que tienen, ellos tienen más de 10 estadios. 10 estadios en una misma ciudad. No estamos hablando, una ciudad, Buenos Aires tiene 14 millones de habitantes, pero es que los argentinos son 30 millones. Entonces, entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, prácticamente la mitad de la población vive en Buenos Aires. Entonces, por eso es que esa fuerza, esas dos identidades se chocan continuamente, porque es que son casi dos países. O sea, Buenos Aires es una ciudad descomunal, inmensa, maravillosa, divina. En un chiste que dicen es como París, pero más grande. Bueno, pues sí, es como París, pero más grande. O sea, es una cosa loca Buenos Aires. Entonces nosotros nos metemos en la cultura del fútbol y eso nos va a marcar y nos va a hermanar con Colombia. Porque es que resulta que muchos de la gran época del Dorado, que van a ser también parte de nuestros equipos y de nuestra misma época del Dorado, se van a quedar en el eje cafetero poniendo churrasquerías y casándose con hermosas chicas paisas, motivo por el cual uno en lo profundo por allá del eje cafetero se encuentran unas churrasquerías impresionantes de estos manes que un día vinieron a jugar acá y se enamoraron de estas preciosas paisas. Entonces nosotros, más influidos por los argentinos, no podemos estar. O sea, el tema con Colombia es serio. Realmente nos encontramos en todo, en el tango del eje cafetero, en el fútbol, en la música, en la literatura. Están en nuestras entrañas los argentinos. Por eso este capítulo se hacía como con tanta enjundia, porque bueno, pues así es. Tango, en Colombia te has refugiado con tus aromas del arrabal. Porque en Medallo yo te he encontrado con ese gusto original. Te dice algo el barrio Antioquia, donde hay ambiente para cantar a los dioses que en la noche solo el tango ha de nombrar. De tan carita en Buenos Aires, para el turista te han disfrazado. Sos pura pinta, tan presumido, porque has perdido tu sabor tan popular. Tango en Colombia te has asilado con tus América el arrabal. Y en las noches colombianas un trajito hay que tomar. Y por último nos vamos a montar, por un lado, con Lelutier. Para mí Lelutier es el fenómeno musical más original, único, más importante en términos de su originalidad y de su destreza, de su virtuosismo y de su exquisitez. O sea, es una degustación de palabras mayores de lo que se puede lograr entre el humor y la música. Lelutier, que se llama así por los que construían los instrumentos en la Edad Media, los luthiers, porque ellos construían instrumentos. Realmente los construyeron y los hacían en escena y una cosa impresionante. Entonces ellos hicieron una versión humorística de todo, del tango, del folclore, de la salsa, de todos los ritmos posibles, de las chacareras. Crearon epopeyas de don Rodrigo Díaz, el adelantado, pero todo es un humor finísimo, de altísimo vuelo, que parodia la ópera, que parodia el samba, que parodia todas las formas musicales del continente, desde una manera de burlarse de la cultura seria, con estos personajes como Mastro Piero, y dos de ellos ya no están, los más tremendos, ¿no? Los más tremendos, Daniel Ravidovich y Marcos Mustrock, que eran nuestros mayores deleites, pero Lelutier es una forma impresionante de narrar. Y con ellos nos metemos al tesoro, otro de los grandes tesoros con los que terminamos, porque bueno, en alguna parte hay que terminar, el cine. Esa mezcla con los italianos, esa conexión con Italia, esa conexión con Europa, va a llevar una de las delicias, y es el cine italiano,
tiene unas narrativas maravillosas, así increíbles, de Scola, de Bertolucci. Bueno, ese cine italiano va a tener una influencia sobre un cine exquisito. No quiere decir que ellos lo hacen porque hacían italianos, el cine en Argentina es muy anterior, digamos, viene de muy atrás, pero tiene una exquisita influencia italiana en los diálogos y en la profundidad. Y esta gente va a tener unos directores y unos actores y unas actrices. Si uno dice que Norma Leandro es argentina, si uno dice que Ricardo Darín es argentino, si uno dice que Piñeres, si uno dice que Solanas, si uno empieza a nombrar las grandes películas argentinas, si Eliseo Subiela para nosotros los melcochudos que gustamos del mundo cursi, o sea, esta gente tiene una narrativa absolutamente impresionante. Son capaces de construir personajes reales, tangibles, con los que uno se puede ir a dormir o despertar por la mañana, con diálogos absolutamente profundos y maravillosos. Esta gente tiene una idea de la visualidad y de la intimidad. Ellos construyen la intimidad a partir del relato cinematográfico, de la forma más genial y más humana y más profunda. El cine durante la dictadura, Kamchatka, Historia Oficial, Garaje Olimpo, son películas muy fuertes. Kamchatka es desde la narrativa poética de una familia que sabe que los van a desaparecer y tiene su último momento de familia con sus 2 hijos antes de que la tragedia los alcance, sabiendo que no van a poder huir. El Plan Cóndor hacía que los 3 dictaduras estuvieran conectadas. Cualquiera que estuviera en un lado pudiera ser detenido y llevado al país. Era un plan contra los intelectuales y era un plan contra los militantes y era un plan contra toda disidencia de pensamiento. Eso fue una de las cosas terribles que pasó. Esta gente sabe que se la van a llevar en cualquier momento y van a una finca para vivir un último momento con sus 2 hijos antes de que lleguen y los desaparezcan. Eso se llama Kamchatka, el lugar desde donde se resiste, aludiendo al juego de Risk. Entonces, o La Historia Oficial, la primera de las grandes películas sobre los temas de la dictadura, donde Norma Leandro siempre considera que no le debe nada a nadie y un día empieza a sospechar que su hija adoptiva, Gaby, a la que adora, a la que crió desde pequeñita, puede ser la hija de una mujer desaparecida, porque en el colegio donde ella es profesora, el profesor de literatura empieza a hacerle ver que hay una historia diferente y que otras cosas pasan en las calles. Esa es la historia oficial. Hay unas epopeyas maravillosas como Caballos Salvajes, que es una cosa absolutamente impresionante, por toda la pampa un hombre tratando de liberar unos caballos. Y hay un relato brutal, Relatos Salvajes. Una película pesadísima, brutal, pero que no deja de caer en el más sórdido humor. Uno se siente culpable de reírse, pero no puede evitarlo. Entonces, ellos generan la paradoja humana y retratan el alma humana con una profundidad que por eso son tan grandes. Y así, desde el cine, desde la literatura, desde el fútbol, desde el tango, desde la milonga, desde las historias de los grandes escritores, desde los folcloristas, desde el rock, desde las dictaduras, desde las migraciones y desde todos estos espacios nosotros terminamos nuestro segundo capítulo por tierras tan queridas como esta región sureña. Entonces, desde el bandoneón, desde Piazzolla, desde el tango, desde la nostalgia porteña, desde Eduardo Galeano, desde el maracanazo, desde el fútbol como religión, desde Cortázar, desde Borges, desde Benedetti, desde la Pampa de Quiroga, desde todas estas tierras, el dolor de la guerra de la Triple Alianza, el valor de las mujeres paraguayas, la construcción de mundo, sociedad, cultura, Quino, Lelutier, el cine, la música y toda la riqueza maravillosa con que nos honran existiendo en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia.
Diana Suárez, Elena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Y un agradecimiento especial a Fabián Edgardo Eppelbaum por los 2 tangos que nos aportó para la musicalización de este episodio.